pero en lo que damos tiempo que terminen de entrar los compañeros, les voy a compartir aquí. Me imagino que se los irán a enviar a ustedes. Vamos a ver. No sé si se mira ahí. Aún no, licenciado. No, licenciado, se mira algo blanco. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se mira. No, licenciado, no se ve nada. Ahora sí. Ok. Ahora sí se ve. Vamos a ver. Sí, pero se ve cortado, ¿verdad? Sí, se sí, ve cortado. La mitad. Listo, pues. No sé si ya les habían mostrado, ya está publicado el calendario. Entonces, el calendario de exámenes, ¿verdad? Importante para nosotros, nos toca el examen primer parcial 25 de febrero. Entonces, el 25 de febrero es de hoy en 2 viernes, ¿verdad? El siguiente es 18 y el siguiente es 25. Y el contenido es el que vimos desde la primera, de la primera clase, ¿verdad? Que estaría comprendido en la unidad 1 y 2 del programa, que es Generalidades del Derecho Internacional Público 1, y el Estado, ¿verdad? Que se divide en los sujetos del derecho internacional público y los elementos del Estado. Entonces, eso es lo que va a ser el contenido, principalmente lo visto en clase, ¿verdad? Hay algunas consideraciones. El coordinador y el decano informan, ¿verdad?, que los exámenes se van a llevar a cabo de forma virtual en las fechas programadas en los siguientes horarios. La jornada vespertina no es esta, ¿verdad? Es una jornada nocturna a las 8 de la noche. Entonces, el 25 no vamos a tener clase a las 7, sino que arrancamos 15 minutos antes, a las 7:45, dando las instrucciones para que a las 8 en punto arranquemos el examen. Yo de todos modos se los voy a publicar en un anuncio una vez nos manden oficialmente ya esta información. Se las doy preliminar para que ustedes la tengan. Vamos a ver con relación a las fechas, porque creo que nos choca el 21, lunes. Ustedes tienen examen de filosofía del derecho. Entonces, sí nos afecta porque ese día tenemos clase. De ahí el 1 y el 3 es martes y jueves, así que no. El único día que tendríamos inconveniente es el 21, porque ustedes tendrían a las 8 de la noche filosofía del derecho y tenemos nosotros a las 7 de la noche clase. Entonces vamos a ver cómo lo manejamos para que no les bloquee la clase con el examen, ¿verdad? Pero vamos a esperar información oficial de la coordinación para ver de qué manera la atendemos. ¿Alguna duda con el tema del examen? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a arrancar con los temas del día de hoy. Les publiqué el día miércoles para que eligieran los temas. Les comento, ahorita en un ratito lo van a ver, pues se los voy a compartir. 249 compañeros eligieron tema, ¿verdad? Así que, pues, el tema del trabajo lo pueden elaborar hasta el día lunes, en la noche se cierra, ¿verdad? Entonces pueden todavía trabajar el fin de semana, pero evidentemente los seleccionados en el grupo D, pues son los que tienen que estar listos para exponer el día de hoy e ir complementando las explicaciones de la temática de la clase, ¿verdad? Entonces, para empezar voy a pedir un par de voluntarios, solo déjenme, les voy a compartir para que vean que sea lo más justo posible. Vamos a ver. Denme un chance. Aquí está. Les voy a compartir esto. Aquí está. Muy bien. Entonces ahí está el resultado, más o menos cómo
cómo fueron las respuestas de los compañeros, ¿verdad? Y como el tema número 1 es el D, creo que no vamos a tener ningún inconveniente porque todos eligieron, hay 74 personas que eligieron el tema. Yo les comparto que al mismo tiempo que se publicó la pregunta, yo publiqué en el aula el temario, ¿verdad? Lo único que permití que se abriera hasta las 5 de la tarde. Así que no hay, ¿verdad?, ninguna colisión, sino que es pura cuestión de suerte y simpático que los primeros 4 temas fueron los que más eligieron los compañeros, ¿verdad? Entonces, para que sea lo más justo posible, voy a pedir aquí un voluntario. Vamos a ver, déjenme ver. Vamos a ver, Flor de María Pérez. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Flor. Una consulta. ¿Qué letra es usted? D. D. Usted está del grupo 1, perdón. Entonces no va a poder ser voluntaria porque le toca exponer. Entonces vamos a buscar a alguien más, Flor. Gracias. Bueno. Vamos a ver, Juan Roldán Pérez. Juan Roldán Pérez. Licenciado. Ok, Juan. A ver, ¿qué letra eligió usted? La ¿Perdón? A. La A. La Es que no, se le entrecorta. ¿Cuál eligió? Juan. ¿Me escucha? Ahí sí le escucho. Sí. No, Juan, no le escucho. Mejor vea de arreglarlo el micrófono para que podamos comunicarnos bien, porque sí es importante. Vamos a ver, Kevin Omar Palma Guerra. Sí, Lick, buenas noches. Ahí está, nítido. Kevin, buenas noches. ¿Qué letra eligió usted? También de Lick. También de, entonces no, usted le toca exponer hoy. A ver, Luis Álvarez. Luis Álvarez. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué letra eligió usted, Luis? J. J, ok. Usted no le toca exponer hoy, entonces me va a ayudar. A ver, necesito que me diga un número del 1 al 74. 74. Espérame. Lo voy a anotar porque necesito que me diga 5 números, ¿sí? Vale, y entonces, ustedes mismos van a ver porque lo vamos a contar y necesito que me diga derecha o izquierda, es lo único. Entonces, primero derecha o izquierda. Ajá. ¿Izquierda? Izquierda. Muy bien. No, perdón, no es derecha o izquierda, es derecha o abajo, es la cosa, perdón. Abajo. Abajo, muy bien. Entonces, abajo. Y ahora sí, necesito 5 números del 1 al 74. 17. Conste que usted le está dando la suerte a sus amigos. 17. 74. 74. 55. 55. 32. 32. Y 48. 48. Listo, pues. Sí. Gracias, Luis. Ahorita, espero que haya anotado usted ahí, porque o los compañeros estén anotando, ahorita lo vamos a hacer para saber quiénes fueron los elegidos. Sí. A ver, listo, pues. Entonces vamos a ir a los 74. Entonces vamos a arrancar para abajo, ¿sí? Alcira sería la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Espérame, el 17, ¿va? Sí, licenciado, 17. El 17 es Humberto. Humberto Josué, se alista porque usted va a arrancar, ¿sí? De ahí el 74, Don Janet.
¿verdad? De la última. Ivonne Janet. El 55, ese está complicado, nos va a tocar que contar un montón. Pero vamos a ver. Dijimos que Humberto era el 17. ¿Sí? Cuando vamos por el 32, vamos a parar. Humberto es 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, Marlene. Marlene Set. Yo no sé dónde estoy. Voy a hacer las 72 capaz. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 48, Edgar Armando Félix. Félix Ajcook, sí. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jacqueline Núñez. Bueno, en el orden sorteado, 17 que sería el primero, Humberto Josué. 74 sería el segundo, Ivonne Janet. 55, Jacqueline Núñez. 32, Marlene Set. Y 48, Edgar Félix Ajcook. ¿Sí? Estamos con el grupo D. ¿Alguna observación para los del grupo D? Si alguien quiere impugnar el conteo o el sorteo. Nos vamos con el grupo E. Miguel Carr. Miguel Carr. Bueno, Miguel Carr no está, el que no me conteste lo voy a ir sacando de la sesión porque no, solo se conectan y lo dejan prendido. Pablo Luis Gómez. Pablo Luis Gómez. El compañero Miguel Carr indica que no tiene micrófono. Bueno, tratemos de arreglar eso, por favor. Licenciado, buenas tardes, ¿me escucha? Pablo Luis, sí. Así es. ¿Qué letra eligió usted? La G. La G, ok, entonces me va a ayudar con el sorteo. ¿Derecha o izquierda? Con gusto. ¿Izquierda? Izquierda. Perdón, era abajo. ¿Abajo o derecha? Perdón. Derecha. Derecha, vale, gracias. Ahora dígame 5 números, del 1 al 35. El 1. Sí. El 7. Sí. El 25. Sí. El 72. No, porque es el 35. Ah, el 35. El 35. Ajá. Y el 9. 9. Va, muchas gracias. Aquí lo vamos a ver de una vez. Vamos con los que del grupo E. Ok, entonces dijo que a la derecha. El 1, Ana Victoria Marroquín. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elda Xiomara Ventura. 8, 9. Erika Peláez. De ahí el 25, 35. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Solo mujeres. María Alejandra Patzán. Muy bien. Y 25, ahí viene el hombre. Walter González. Muy bien. Del grupo E, en el orden sería Ana Marroquín, Elda Ventura, María Patzán, Walter González, Erika Peláez. ¿Sí? ¿Alguna duda los del grupo E? Vamos a ver. Sandy Rivera. Sí, dígame.
Ayúdenme, porfa. ¿Derecha o para abajo? Para abajo. Para abajo, gracias. Ahora regáleme 5 números del 1 al 43. Ah, bueno, ¿qué letra es usted? Yo soy la F. F, entonces usted no me puede ayudar aquí. Usted va a ser premiada. Entonces, disculpe, no puede. Buenas A ver, noches, licenciado. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? Soy seleccionada del grupo E. Mi pregunta es, ¿los de la E también pasamos el día de hoy? Sí. Ok, muchas gracias. Carla Vanessa Say. Carla Vanessa Say. Sí, licenciado, dígame. Listo, Carla, ayúdeme. ¿Derecha o para abajo? ¿A qué grupo es usted, perdón? De la F igual. F, eso. Entonces vamos con alguien más. Jonathan Batz. Jonathan Batz. No está Jonathan Batz. Hilda Sequén. ¿Me escucha, licenciado? Sí, Hilda. Ayúdeme. ¿Para abajo o derecha? Derecha. ¿Qué letra es usted? La B Va. de banano. Muy bien. A la derecha, entonces. Necesito 5 números del 1 al 43. Denle la suerte a sus amigos, porfa. El 2. Ay, perdón, mire, ya lo abrí. Sí, el 2. El 7. Vamos a abrir otro porque no. No, porque si no me van a hacer trampa. Voy a regresar a los que ya. Muy bien, 7, 2, 7. ¿Qué otro? 15. 15. 22. Sí. Y 9. 9. Ay, gracias, porque no nos va a tocar que contar mucho. Ok. En el F, vamos de una vez. Sí, buenas noches. ¿Sí? Soy del grupo L. Ajá. ¿Quién me habla? Ay. Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Bueno, seguimos. A ver, el F ya me dijeron era para la derecha. Entonces, 1, 2, Cristian Leiva. Cristian Leiva. 3, 4, 5, 6, 7, Elvis Sasso. 8, 9, Fabiola Ramírez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Joel Pérez. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Carla Say. Muy bien, ¿alguna duda con los del grupo F? No, bueno, entonces vamos a dejar aquí de compartir. Ya vieron que si no están listos para disertar, ahí le reclaman a sus compañeros. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el tema. Humberto Josué. Solo les voy a proyectar ahí rapidito cuáles son, o sea, esta es la guía, que esa la tienen ustedes, ¿verdad? Pero esta es la guía de temas que vamos a desarrollar. Entonces arrancamos ahorita con los derechos humanos, historia, definición, características y denominaciones. Después arrancamos con el grupo E, ¿verdad? Que son derechos humanos. El mismo tema, ¿verdad? Derechos humanos, por lo que vamos a ver la clasificación, la primera, segunda y tercera generación desde el punto de vista teórico. Y terminamos hoy con el grupo F. Vamos a ver qué son los instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos, específicamente la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál va a ser la mecánica? Va a arrancar exponiendo el número 1 del grupo, ¿sí? Los otros 4 compañeros tienen toda la potestad de interrumpir al compañero que está disertando si consideran que hay alguna situación que no es como la está diciendo, ¿verdad? Y si yo veo que está disertando bien
en su punto, pues yo obviamente voy a interrumpir y voy a decir que continúa el siguiente, ¿verdad? Entonces, para que sea algo dinámico y sobre todo, repito, que empecemos ya a prepararnos para lo que viene, ¿verdad? El ejercicio profesional y hablar en público, que es lo más importante en este momento. Así que Humberto, Josué, arrancamos, por favor. Compañeros, buenas noches, gracias. Yo me guié con el libro del licenciado Sergio Pineda, entonces, y ustedes, acá lo tengo conmigo. Mire, con respecto a la historia. Perdón que les interrumpa, en la medida de las posibilidades, tanto el que va a exponer y a todos los de la clase, les ruego, si podemos abrir cámaras, ¿verdad? A ver qué es más práctico tener, pues estar activos y poder comunicarnos mejor. Disculpe, Humberto. Está bien, gracias. Bien, con respecto a los derechos humanos, el tema de la historia, vamos a ver. Más o menos en Guatemala los primeros derechos fueron formulados en el año de 1809 en los apuntamientos de agricultura y comercio del Reino de Guatemala. La primera constitución, la de Federación Centroamericana, habla del derecho a la vida, la libertad de la expresión, la igualdad ante la ley y la libertad de locomoción, y específicamente se expresa contra la servidumbre. Posterior, en el año de 1839, Mariano Rivera Paz autorizó y publicó una declaración de los derechos de Estado y sus habitantes, y las normas de esta declaración que incorporan el carácter de Estado de Guatemala como libre, soberano, independiente, instituido para asegurar a todos sus habitantes el goce de sus derechos, señalado como principales la vida, el honor y la propiedad. Ahora con el tema de definición, la definición de los derechos humanos, estos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y demás leyes. Todos los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. En el derecho internacional, los derechos humanos establece que las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos, las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Las características de los derechos humanos, estos tienen las siguientes características, son inherentes a los seres humanos. Perdón. Quiere decir, perdón. Perdón, sí, adelante. perdón. Para cerrar con la historia, que usted la centró un poquito en Guatemala. Así es. Después va Ivonne Janet. Ivonne, ¿dónde está? Si me habla mejor, porque sí me parece así. Buenas noches, de acá estoy, licenciado, dígame. Ok, vamos a ver. Ivonne Janet, no tenemos cámara, ¿verdad? Que no. No la veo. No, fíjese que no tengo cámara. A ver, cámara, con la historia, ¿la complementa usted con algo a nivel internacional? Bueno, la verdad es que el conflicto de la defensa de los derechos humanos pues viene desde hace muchísimos siglos, ¿verdad? Creo que donde tomó más auge fue en 1948, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue el detonante para que realmente le dieran... Perdón? 1948, no, me equivoqué. No, en 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ajá. ¿Sí? Donde pues esta
surgió a raíz, ¿verdad?, de los conflictos y todo lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde que realmente creo que detonaron para darle la importancia necesaria, ¿verdad?, después de todo el genocidio que hubo y todo el conflicto que se vivió en esa época. Pero también podemos hablar que pues esto de los derechos humanos viene de muchísimos años atrás, ¿verdad? Si nos hablamos un poquito de, digamos, lo que fue la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, todas estas situaciones que han sucedido en la historia, pues fueron ayudando poco a poco a ver que la libertad del ser humano, ¿verdad? La libertad de expresión, sobre todo, lo más importante, pues la integridad de la persona como tal, lo que nos ha llevado poco a poco, pues a realmente hoy por hoy darle una importancia significativa al respeto de los derechos humanos en todas las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, déjeme ver un dato acá porque la verdad tampoco le puedo decir que me lo sé de memoria, pero es que quería dar una presentación, pero se me perdió. Entonces, desde, por ejemplo, en 1795, que una Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, sí podemos hablar de diferentes épocas, de diferentes fechas, en las cuales no solo yo respeto lo que decía el compañero, pues porque él se enfocó a hablar de los derechos yo no escucho bien, Evon, no sé humanos si todo se les está en cortando. Guatemala. Pero si lo hablamos a nivel mundial, ha sido una lucha de muchísimos años, de muchísimas personas que pues no dar el micrófono y volverlo a conectar, tal vez porque a veces me falla un poquito esto. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, pues voy a seguir hablando y si pues por alguna razón no me escuchan, pues ustedes me dicen y vuelvo y veo acá qué puedo hacer. Permítame, licenciado, solo que ahora se me está... Deme un segundito. Jacqueline Núñez. Jacqueline Núñez. Bueno, Jacqueline no está. Aló, ya, ahorita ya me escucha. ¿Va a seguir Jacqueline, licenciado? Es que se me había ido el micrófono. Dele, Evo. Bueno, también podemos hablar de lo que es la Carta Magna, ¿verdad? Que fue una influencia muy significativa en todo lo que es el proceso histórico de los derechos humanos. Entre ellos está el derecho, por ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? Tener libertad de culto y que no interfiriera el Estado por toda la situación que pasó en Inglaterra con el rey Juan en 1215. Esto también estableció el derecho que tenían las viudas de propiedades a elegir no volver a casarse, ¿verdad? Simplemente porque pues tenían alguna propiedad. Y que tuvieran pues igualdad ante la ley. También podemos hablar de el habeas corpus. Perdón que le interrumpa, Ivonne. Interesante el tema de la Carta Magna. Pero es otro tema ahorita. Deme un segundito. Tal vez Marlon, bueno, los que están en el grupo,
Humberto, Ivonne, Jacqueline, Marlon o Edgar Félix. Si pueden ahondar un poquito en el tema de la Carta Magna, tienen información y sus consideraciones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo también escogí el tema de él, no estoy dentro del grupo, pero tengo un poco de eso, tal vez solo para ayudar un poco, tal vez en lo que los compañeros encuentran algo. Yo tengo de que Juan Sinier fue el rey que hizo la primera. Disculpe, no le escuchamos nada. Permítame. Ahora sí, licenciado, disculpe. Dele, Juan, y aquí todos vamos aportando. Sí, disculpe, sí, igual la otra vez creo que sí, a todos nos ha tocado un poquito, que nos cuesta un poquito con el equipo, pero yo en lo que los compañeros se preparaban y eso, y buscaban tal vez sus documentos, solo quería ayudarlos un poco, que yo tengo un poco sobre este personaje que era un rey de Inglaterra, que él fue uno de los que creó el primer documento, que fue la capítula Barones Petuni, que fue la primera carta magna. Lo relevante en esto es de que esa carta estableció la primera vez un principio constitucional muy significativo en el principio de legalidad, licenciado. Muy bien, vamos a algo práctico y abro, ahí sí que el foro del debate a todos. ¿Es correcto jurídica e históricamente denominarle Carta Magna a nuestra Constitución? No tuve. Buenas noches, licenciado. No es correcto denominarle Carta Magna, puesto que no es un documento emitido por un rey. Y el nombre correcto, pues, es como tal, ¿verdad? Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias, Luis. Muy bien, Jonathan, gracias por el aporte. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra opinión? Ya llevaron Constitucional 1 y 2, Procesal Constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan de la acepción cuando alguien dice nuestra Carta Magna regula? Con base en la que ahorita nos definió Juan Vicente. Yo lo que considero, Lick, es que por costumbre, más que todo, fue que le empezaron a llamar Carta Magna, porque fue el primer documento que está como que se trató de adaptar a lo que tenemos hoy en día. Muy bien, es más un tema histórico, ¿verdad? De referencia a la Carta Magna como un apodo, por así decirlo, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado en el uso, porque a veces como abogados cometemos ese error, ¿verdad? De estar dirigiéndonos a nuestra Constitución como la Carta Magna. Y oímos a muchos profesores que también van en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues creo que es importante nuestra Constitución, incluso el nombre completo siempre, ¿verdad? Constitución Política de la República de Guatemala, aunque nos toque que repetirlo 10 veces en un memorial, en un libro de texto, ¿verdad? Pero sí es recomendable porque genera la discusión cuando alguien se refiere a Carta Magna, ¿verdad? Antes le dice, bueno, ¿y en dónde vive usted? Está hablando de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿verdad? De Inglaterra, o a qué se refiere pertenecemos a un sistema sajón,
para estarse refiriendo a la Carta Magna. Entonces abrimos un debate jurídicamente innecesario, ¿verdad? Como el de ahorita. Entonces mi recomendación es el nombre que tiene en Guatemala. Sí, Juan levantó la mano. Sí, licenciado, fíjese que sí tiene mucha razón. A veces, incluso en algunos exámenes, a mí me ha tocado ver las preguntas que dicen con qué otro nombre se le conoce a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si uno ponía Carta Magna, pues era aceptado, fíjese, licenciado. Sí, correcto. O sea, lo que pasa es que cuando se ve la historia del derecho constitucional, algunos la mencionan, ¿verdad? Pero no es aplicable a nuestro sistema. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Julio Rodolfo. Sí, licenciado, buenas noches. Licenciado, en la misma Corte de Constitucionalidad hay una plaqueta que cuando uno sube al segundo nivel que hace referencia a la Constitución Política de la República de Guatemala y dice Carta Magna. Ok, muy bien. Gracias por el aporte. Vamos a ir, yo tengo que ir esta semana, vamos a aprovechar a verla. Bueno, interesante. Carla Chinchilla y Julio están levantando la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Mire, no se puede dar el error por la definición de Carta Magna que yo encontré, que dice que es el documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar. Podría ser que eso nuestros antecesores en derecho lo hayan tomado como tal, pienso yo, no sé. Es correcto, o sea, es una forma de llamarle, ¿verdad? Pero la Carta Magna, como ahí lo dice, va a conceptualizar derechos y obligaciones, y parte de la definición que se da, no sé si le parece ahí a usted, es que es modificable de manera muy sencilla, a diferencia de nuestra misma Constitución, ¿verdad? La Constitución, en el caso nuestro, eso lo ve uno, ¿verdad? Cuando ve introducción al derecho constitucional, las formas de modificar la Constitución. Entonces creo que es un tema, por eso les decía que es más histórico. Yo lo recomiendo no generar, porque es un tema que siempre genera debate. A algunos les gusta llamarle Carta Magna, a otros no les gusta. Entonces es un tema complicado. Mi recomendación es siempre, ¿verdad? Que para no entrar en el subjetivismo de cada profesor, ¿verdad? De cada evaluador, de cada juez, siempre que se refieran a la Constitución, lo recomendable es darle su nombre, ¿verdad? Uno a veces por hablar bonito termina mencionando otro tipo de acepciones y termina en este debate, ¿verdad? Entonces, como uno no sabe, no hay conclusiones fuertes, mi recomendación es denominémosle como se tiene que llamar, ¿verdad? Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias ahí, Carla, por el aporte. Bueno, volvamos. Ivonne, Janet, porque yo me salí un poquito por el tema de Carta Magna. Acá estoy, licenciado, es que estaba tratando de ver si se escuchaba mejor. ¿Sigo con la definición o sigo con lo de historia? Continúe con la definición, está bien. Bueno, pues los derechos humanos, pues son los derechos inherentes que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Sin ningún tipo de distinción, ya sea por etnia, por sexo, por religión. Es el respeto, ¿verdad?, que se debe tener a cada persona, y que nosotros le debemos respeto a cualquier persona sin ninguna distinción. Y también pues se dice que son normas que reconocen y protegen la dignidad de cada ser humano, tomando en cuenta que pues la dignidad es la dignidad humana, pues es la base del ordenamiento jurídico. Y que también pues es el fundamento del derecho internacional de todos los derechos humanos, ¿verdad? Respetar la dignidad de cada persona. Y ahora pues si hablamos de las características fundamentales que tienen los derechos humanos, Deme chance. Okay. A ver, Marlon, Edgar Félix o Juan Vicente, que son el resto del grupo. ¿Alguna otra definición para compartir con sus compañeros? Vamos a ver si está Marlon. Licenciado, yo creo que es Marlene. Marlene.
¿Cuál es su apellido? Set. Sí, entonces, perdón, es Marlene. Sí, yo encontré una pequeña y corta definición, ¿verdad? Que dice que los derechos humanos están dirigidos a la defensa y garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Que son normas que protegen la dignidad de todos los seres humanos. Prácticamente, como decía la compañera, ¿verdad? Están para garantizar que todas las personas sean tratadas por igual, ¿verdad? Sin importar, como decía, su etnia, raza o color, ¿verdad? Y que también las características que yo encontré, ¿verdad? Son que son universales. Esta característica está fundamentada en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Deme y chance, esto quiere decir... Deme chance, Marlene. Vamos a revisar ahorita las características con usted. Solo déjeme terminar y que quede bien clara la definición. Porque recuérdense que ustedes están doctos en el tema porque es su tema. Pero yo necesito que lo entiendan todos los compañeros. Entonces, para que quede claro, vamos a ver... Edgar Félix, ahorita regreso, Marlene, con usted para las características. Edgar Félix. Sí, creo que se te perdón contigo. 150. Edgar Félix. Bueno, le cuentan a Edgar Félix que lo llamé muchas veces y no estuvo, ¿verdad? Juan Vicente. ¿Qué manda, licenciado? A ver, ¿cuál es su...? Perdón, no, pero Juan Vicente era voluntario, ¿ah? Sí, fíjate de que yo ahondé un poquito con esto del rey Juan sin tierra, en lo que los compañeros que eligieron preparaban. Sí. Va. Muy bien. Humberto, ¿Josué tiene alguna definición que mejore lo que ya hemos aportado? Con respecto a las características. No, la definición de derechos humanos. Bueno, lo que había dicho hace un momento, ¿verdad? Esto quiere decir que los derechos humanos se va a aplicar a todas las personas. Esto es independiente de qué grupo étnico sea, qué género, qué origen, qué religión, qué idioma o cualquier otra circunstancia. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Y estos son independientes y no discriminatorios. Excelente. Excelente. Sumando a lo que compartieron ustedes, ahorita voy a Erling. Sumando a lo que compartieron ustedes, son aquellos derechos que son intrínsecos a la persona por el simple hecho de ser humano, ¿verdad? Por el simple hecho de ser persona, ya fueron otorgados. No hay necesidad de declaratoria expresa de los mismos, ¿verdad? No hay necesidad que exista una legislación para garantizar que las personas tienen derecho a ellos, ¿verdad? Entonces es bien importante porque los derechos humanos es por el simple hecho, por sencillamente ser persona, automáticamente está reconocido todo ese cúmulo de derechos humanos. Evidentemente con el tiempo se han ido codificando en la legislación nacional o internacional, ¿verdad? Que es la forma ya donde podemos ver. Y ahí Marlene nos está explicando en dónde se materializan, ¿verdad? O dónde se resguardan o se consagran a través del tiempo y se empezaron a codificar, pero los derechos humanos no hay necesidad de que exista una norma para que esto se garantice, ¿verdad? Esa es una de las características que tienen los derechos humanos. ¿Tenía ahí una mano levantada? Sí, licenciado, buenas noches, era yo. Herlin Rivas Valenzuela. Sí, Herlin. A mí me tocó los mismos temas, el tema de derechos humanos. Y la definición que yo encontré o la que puedo aportar al tema es que los derechos humanos son todas aquellas facultades, derechos o prerrogativas que ostentan al hombre por el simple hecho de ser humano. Muy bien, no hay necesidad de una declaratoria de reconocimiento, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien, ya apunté aquí a Juan Vicente y Erling que aportaron, ¿verdad? No salieron premiados, pero yo estoy apuntando aquí a todos los que están aportando y obviamente eso se ha reflejado en la evaluación, ¿verdad? En los punteos. Muy bien, entonces ahí tenemos una definición, ¿verdad? Lo importante es que lo entendamos, pero sí que cada uno tenga su propia definición de derechos humanos en el marco de lo que hemos discutido ahorita. Marlene, ahora sí vamos a las características.
Sí, continúo. Estaba hablando de la primera característica que yo encontré, ¿verdad? Que es la universalidad de los derechos humanos, ¿verdad? Ya que este es un derecho que es para todos y que encontré que estaba regulado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? El segundo es que son derechos inherentes, que son esenciales y permanentes a la persona. Esto está regulado en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También los derechos humanos son irrenunciables, ¿verdad? Ya que las personas no pueden renunciar a los derechos que tienen por el simple hecho de ser personas, ¿verdad? También son derechos integrales, ya que abarcan un todo. Otra característica es que son interdependientes. Esto quiere decir que es un derecho independiente y que no puede existir si se vulnera otro derecho, ¿verdad? Y también que es internacional, ya que en todos los países, ¿verdad?, se gozan de derechos humanos que ayudan a que las personas sean tratadas con la dignidad e igualdad, ¿verdad? Eso también lo encontramos regulado en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un derecho internacional. Estas fueron las características que yo encontré, y ya pasando a las denominaciones. Deme chance, Marlene, deme chance. Solo repitamos, por favor, solo las características, sin explicarlo. Sí, las características son que es la universalidad, muy bien, que son inherentes a la persona, sí, que son irrenunciables, que son integrales, que son interdependientes e internacionales. Muy bien, excelente. Me los va a volver a repetir y yo lo voy a explicar sencillito para que nos quede claro. Vamos. Está bien. Universales. Muy bien. Es universal porque es para todos, ¿verdad? No existe un grupo que vamos a separar y decir este no tiene derechos humanos, ¿verdad? Todos tienen derechos humanos. Siguiente. Inherentes. Es inherente. La persona es humana, no tiene una condición, no se puede separar, está dentro de, ¿verdad? Está implícito, es parte, es intrínseco, ¿sí? Irrenunciables. Irrenunciables. Yo cuando tengo el ejercicio de mi voluntad no puedo decir renuncio a mi derecho humano a la libertad, renuncio a mi derecho humano de ejercer derechos cívicos y políticos, renuncio a mi derecho humano de la detención legal, ¿verdad? Entonces, no puedo renunciar, aunque yo quiera, ¿verdad? Como son intrínsecos, están dentro de mí, no me los pueden separar por nada del mundo. Integrales. Muy bien, son integrales porque uno se enlaza al otro, ¿verdad? O sea, ven la integralidad del ser humano y por lo tanto no puede separar usted los derechos, ¿verdad? Le voy a dar este derecho no, son un conjunto, son integrales todos. Interdependientes. Son lo mismo, ¿verdad? Interdependientes. Internacionales. Internacionales. Yo salgo del país, por ejemplo, condiciones migratorias. Yo salgo del país y me aplica una constitución distinta, ¿verdad? Me aplican leyes distintas. Y cuando aterrizo en otro país, ¿verdad? Pero vimos, se recuerdan, dentro de las fuentes del derecho, analizamos precisamente eso del derecho internacional, ¿verdad? O sea, el derecho humano, yo cambio de país y mi derecho humano no cambia, ¿verdad? El derecho humano no va a variar. Yo no dejo de tener derechos o de ser persona porque en otro país hablan otro idioma, ¿verdad? O tienen otra condición física. Entonces, los derechos, y por eso es que el derecho humano es tan importante en el derecho internacional público, porque precisamente es el derecho internacional público el que lo va a normar y codificar para que sea aplicable de manera equitativa en todos los países. Gracias, Marlene. Tengo ahí unas manos levantadas. Marvin. Ok, licenciado. Aparte de lo que comentaron los compañeros, se puede decir que también son intransferibles, irrenunciables e inalienables, ya que nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Excelente. Son imprescriptibles y acumulativos, ya que no prescriben o no caducan y no se pueden perder. Al contrario, con el tiempo se pueden adquirir nuevos derechos. Son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los mismos. Muy bien.
Son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. Excelente. Ya que no hay una jerarquía entre diferentes tipos de derecho. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Excelente. Marvin, ¿usted también es del grupo D? Correcto. Excelente. Gracias, Marvin. Buen aporte. Bueno. Gracias. Tengo ahí mano levantada, Patricia. Buenas noches, licenciado. Yo iba a comentar lo mismo que el compañero me antecedió, también agregando que son indelegables porque yo no le puedo ceder mis derechos a otra persona. Sí. Y lo que había comentado el compañero que me ganó al comentar antes que yo. Gracias, Patricia. No, los aportes, bienvenidos. Solo les encargo que no vamos a repetir lo que ya dijo la anterior, ¿verdad? Porque si no, no avanzamos. Vamos a ver. Ludwig, gracias, Patricia. Licenciado, fíjese que los compañeros ya dijeron lo que iba a complementar. Gracias, Ludwig. Para la próxima, complemento. Gracias, Marvin. Marvin Solares fue quien intervino, ¿verdad? Así es. Muy bien, es que dejó la mano levantada. Entonces, Kevin, Omar, no sé si va a agregar algo adicional. Miren, yo encontré también que son progresivos, que son irreversibles aunque se incorporen nuevos principios. Excelente, siempre van para adelante, ¿verdad? Nunca pueden disminuirse. Gracias, Kevin. Tatiana. Es que una pregunta es de que, fíjense que aparece uno también que dice que son fundamentales porque tienen independencia de cualquier autoridad y son superiores a cualquier autoridad. ¿Ese ya lo habían dicho o no? No, ¿verdad? No lo habían dicho. Gracias, Tatiana. Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Yo también mencionaría los que son equitativos y no discriminatorios, porque pues lo veo en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y que la ausencia de discriminación, que igual está establecida en el artículo 2, que lo que garantiza es la igualdad, la no discriminación trasciende todo el derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, gracias, Jocelyn. Y como los veo activos en el tema, y eso me gusta, me emociona, vamos a terminar a las 10 de la noche. Vamos a ver el siguiente punto, que es las denominaciones. ¿De qué otras formas denominamos a los derechos humanos? Entonces, ahí los que quieran, dándole la prioridad a Humberto, Ivonne, Jacqueline, Marlene y Edgar, que son los que les tocaba exponer, tendrían la prioridad. ¿Qué denominaciones, de qué otras formas, verdad, se le denomina a los derechos humanos? Sí, licenciado, bueno, habla Ivonne. Pues estábamos en la investigación, ¿verdad? Encontré que se le puede denominar como derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos naturales, derechos innatos, derechos esenciales, libertades y libertades públicas, derechos de la persona humana, derechos públicos subjetivos y pues hay diferentes, ¿verdad? No sé si solo quiere listado o quiere que pues me extienda un poquito sobre alguno o prefiere que algún otro compañero pues prosiga con la descripción de alguno de los de las denominaciones. Está bien con que sepamos las denominaciones, ¿verdad? Porque sabemos que es lo mismo, los derechos humanos, lo que ya definimos, ya vimos cuáles son sus características y entonces ahora estaríamos viendo de qué otras formas se llaman, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? A lo largo de la historia. Gracias, Ivonne. ¿Alguien más de los del grupo? Previo a dar la mano a los colaboradores. Lic, también derechos fundamentales, ¿no? Muy bien, derechos fundamentales. Ahí están pidiendo la palabra. Vamos en el orden. Ludwig. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Como había mencionado la compañera, yo también había encontrado que son derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos naturales, derechos innatos, derechos esenciales,
libertades públicas, derechos de la persona humana y derechos públicos subjetivos. Muy bien, gracias, Ludwig. Miren, sí, súper. Solo les agradezco ahí que no repitamos, ¿verdad? Sino digamos si tenemos alguno nuevo para no atrasar la clase. Tatiana, ¿dejó la mano arriba o iba a agregar algún otro? Ok, Jocelyn Stephanie. Los derechos, pero también podría decir los derechos positivizados, que pueden aludir a dos cosas distintas. Que serán los que en el orden normativo estén puestos, declarados, o serán los que a través de ellos tengan efectividad. Ok, muy bien, pero es una clasificación, ¿verdad? Derechos humanos, que eso lo vamos a ver en la siguiente. Derechos humanos positivizados, que ya fueron reconocidos internacionalmente. Erling, gracias, Stephanie. Gracias, licenciado. También podemos denominarlos de la siguiente manera: derechos individuales y derechos constitucionales, entre otros. Derechos positivizados también. Gracias, Erling. Glenda. Buenas noches, licenciado. Precisamente iba a decir los derechos constitucionales, que son pues los que están incorporados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pero se me adelantó la compañera, eso era lo que quería aportar. Dígame 10, pues, que estén constitucionalizados en la nuestra. La equidad, igualdad, la libertad de pensamiento, ¿entra? Sí. 10, Lick. Ya le dije 3. Yo quiero 10. Ay. ¿Cuál otra? El derecho a la vida. Lick. Imagínese solo del 1 al ¿qué? 130. Imagínese. 9 son derechos humanos, ¿verdad? Sí. Está el derecho a la educación. ¿Cuántos van? 5. Voy a decir como con mi hija, ahora 4, 3. Miren que todos los soplones se están poniendo ahí en el chat. ¿Dónde? No solo como escriben. No tenía abierto. ¿Dónde? Pero el orden, ahora sí. En el orden que lo está diciendo. Derecho a petición. El derecho al trabajo, Lick. Sí, es cierto, a la salud, al alimento. ¿Cuántos faltan? La libre locomoción, ¿ya lo dije? No. Les voy a dar un secreto cuando hablan de derechos humanos. ¿Tienen Constitución a la mano? Sí. Saquen la Constitución y busquen el índice. Si tienen una Constitución con índice, a mí los profesores me daban el secreto que a todas las leyes había que quitarles el índice, ¿verdad? Porque era el que buscaba a través del índice es mal jurista. ¿Sí? Pero yo tengo el índice. A ver, tiene ahí, muéstrenmela. Los que tengan su Constitución, abran cámara y me la muestran. Vamos a ver. Bueno, vean el índice. Yo le quité el índice y no soy más jurista. ¿Vale? Sí. Miren, para que vean, yo también. Ahí está fácil. Cuando les hablen de derechos humanos, recuérdense, en el índice está el chivo más grande, ¿sí? Familia, cultura, comunidades indígenas, educación, universidades, deporte, salud, seguridad, asistencia, trabajo, ser trabajador del Estado, derechos cívicos, derechos políticos, ¿sí? Solo en ahí tienen el secreto de los derechos humanos. Entonces es básico y mejor aún si hacen ustedes su propio índice, porque van a entender, ¿verdad? Las generaciones, eso ya lo tuvieron que haber visto. Por eso, o sea, yo ahorita estoy concentrándome en esta dinámica
porque ustedes llevaron un curso de derechos humanos, ¿verdad? Por eso me atrevo a hacerlo así. Si no, si fuera un tema completamente nuevo, se los tengo que exponer. Pero ustedes ya llevaron un curso de derechos humanos y ya llevaron los derechos humanos también en derecho constitucional. Entonces solo es un refresh que ustedes mismos están dando, ¿verdad? Y de los derechos individuales podemos entonces ya recordarnos, por ejemplo, cuáles son los primeros artículos de la Constitución. Y todos los epígrafes, ya si agarramos el epígrafe, podemos decir más derechos humanos, ¿verdad? Detención legal, derechos del detenido, el interrogatorio, derecho a un centro de detención legal, el derecho de defensa, los menores de edad, la retroactividad de la ley, presunción de inocencia, declaración contra sí parientes. Hay solo en nuestra Constitución N cantidad de derechos reconocidos, ¿verdad? Pero ahí tienen los chivos. Vamos a ver, tengo unas manos levantadas. Jeffrey. Yo la Constitución la tengo dividida como los derechos civiles y los derechos políticos, que ya los mencionaron algunos. Excelente, Jeffrey. ¿Y Joel? Licenciado, no sé si ya lo mencionaron o no lo escuché, que las denominaciones, tengo aquí los derechos innatos. Muy bien, derechos innatos, no lo habían mencionado. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando con las denominaciones, el grupo número D, ¿verdad? ¿Alguna duda relacionada a los temas, historia, definición, características y denominaciones? Sí, Kevin. Lick, tal vez solo para agregar en la historia, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a los esclavos y declaró que todas las personas tenían derecho a elegir su propia religión y estableció también la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de arcilla, el cual era conocido como el cilindro de Ciro. Y este es el registro más antiguo que ahora ha sido reconocido como la primera Carta de los Derechos Humanos en el mundo. Y está traducido a 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Excelente, excelente, Kevin. Muy buen aporte. Y eso es precisamente derechos humanos en el punto de vista del derecho internacional público. Excelente. Gracias por el aporte. ¿Joel iba a agregar algo más o dejó la mano arriba? Ok. Kevin, Omar, solo lo estoy anotando aquí. Excelente. Muy bien, grupo D. Pasamos entonces al grupo E. Ana Marroquín. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a ver, para recuperar un poquito el tiempo, le voy a dejar a Ana Marroquín la clasificación de los derechos humanos. Y de ahí, como está la primera, segunda y tercera generación, Elda Ventura la primera, María Patzán la segunda, Walter González la tercera, y queda Erika como bateadora emergente. Vamos. Bueno, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues el día de hoy les vengo a exponer sobre las 3 generaciones de los derechos humanos. Disculpen si me equivoco, pero estoy un poco nerviosa. Existen... Abra la cámara y se va a poner menos nerviosa. Ya va a ver. No. No, licenciada, sí estoy bien, gracias. Existen diversas maneras de clasificar los derechos humanos, tomando diferentes puntos de enfoque, por ejemplo, un enfoque historicista, también un enfoque basado en la jerarquía, y las clasificaciones más conocidas de los derechos humanos, pues las podemos clasificar en 3, que como ya les había dicho, está la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Les voy a hablar un poquito y brevemente sobre la primera generación. Disculpa que le interrumpa. ¿Sí? Lo va a exponer Elda. Okay. Elda. Elda. No está Elda. 0 de una vez. Ni mande el trabajo mejor. Entonces dele pues, Ana. Le dieron chance. Exponga la primera generación, por favor. Ok, gracias. Bueno, la primera generación surge con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrado por los denominados derechos civiles y políticos, en los cuales podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal,
la prohibición de la esclavitud y servidumbre, que estos pues los podemos encontrar en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y el Estado, imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, a la vida, la libertad y la igualdad. Los derechos que comprenden pues son los más antiguos en su desarrollo normativo. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Las características, entre las características podemos encontrar que imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución. Su titular es en los derechos civiles y en los derechos políticos. Y eso es todo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Ana Victoria. Erika. Buenas noches, licenciado. ¿Por dónde está? Ya la vi. Usted sí la puedo ver. Ya había Ana Victoria, que no tiene por qué ponerse nerviosa, si expone muy bien. La felicito. Erika. Gracias, ¿Algo licenciado. más que agregar en la primera generación? Sí, claro, licenciado. Me gusta identificar las generaciones respecto a lo que abarcan. Por ejemplo, en la primera generación podríamos hablar de derechos individuales. Por lo tanto, podríamos hablar de las libertades individuales. Sí. Bueno, en el caso de los derechos civiles, se podría hablar de la garantía de la integridad física de las personas y su seguridad. En el caso de los derechos políticos, el ejercer el voto. Algo que no se habla mucho en los derechos políticos puede ser el derecho a un juicio justo, al debido proceso y el derecho a obtener una reparación o un recurso legal. Eso podría agregar. También que esta fue emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí. Muy bien, Erika. Vamos a ver qué nos dice María. Usted esté pendiente porque usted es bateadora emergente. Ahora vamos a ver qué nos dice María de la segunda generación. María Patzán. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Quiero comenzar hablando de los derechos de segunda generación, estableciendo que estos derechos son llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y tienen como principal objetivo garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, como también la educación y la cultura. De esta forma, hacen que el Estado asegure el desarrollo para los seres humanos y de los pueblos en general. Estos derechos, al igual que los derechos de primera generación, también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que mencionaron anteriormente mis compañeros del Grupo D, que fue declarada en 1948. Y los derechos de segunda generación también los encontramos regulados en los artículos de esta misma declaración, en los artículos del 22 al 27. Además, también incorporados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos de segunda generación sabemos que están relacionados con la equidad y la igualdad. Comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y de los gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que una de las diferencias que tienen con los derechos de primera generación son que los de segunda generación están fundamentalmente enfocados, como dije anteriormente, en lo social, económico y cultural, en su naturaleza por lo general, pero al igual que los derechos de primera generación, aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Quiero agregar por último que algunos de los derechos que puedo mencionar de esta generación son los relacionados con el derecho a ser empleados, más específicamente los derechos relacionados con la protección del trabajo en todos sus aspectos, los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, así como a la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Eso es todo lo que puedo aportar sobre el tema de los derechos de segunda generación. Muy bien, excelente. María Alejandra, ¿verdad? María Alejandra Patzán.
segunda generación. Miren qué importante. Primero, recuerden que esta es una visión teórica de los derechos y que a muchos son detractores de la misma, porque dice que los derechos humanos no pueden clasificarse ni dividirse, ¿verdad? Pero ustedes saben que teóricamente y para su estudio tradicionalmente se han dividido en los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué gran diferencia va a haber entonces entre esos derechos de primera generación individuales y los derechos colectivos, ¿verdad? O económicos, sociales y culturales? Ambos son derechos humanos y nos corresponden, solo que hay una diferencia en la clasificación y creo que fue Erika o Ana, no sé, que mencionaban los ejemplos de esos derechos individuales, ¿verdad? En esa primera generación son derechos que me corresponden a mí indistintamente el resto del colectivo, ¿verdad? Solo me valen a mí porque soy yo y porque me van a favorecer a mí, ¿verdad? Mientras que en esta segunda generación son derechos colectivos. ¿Por qué? A ver, si el derecho al trabajo fuera un derecho individual, quiere decir que solo yo me favorecería del mismo. Pero el derecho al trabajo es un derecho colectivo. ¿Por qué? Ahí tengo a Alexis Flores, acaba de abrir hace un ratito la cámara, ¿verdad? Entonces Alexis, por ejemplo, puede ser que esté con trabajo o puede ser que esté sin trabajo, pero miren qué interesante. Porque la gente puede decir, no, ese es un derecho humano de ella, ¿verdad? Tener derecho al trabajo, pero no. El derecho al trabajo es un derecho colectivo, porque a mí, Diego Montenegro, me conviene que Alexis tenga trabajo. Y yo no dice, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Porque si Alexis tiene trabajo, va a tener mejores condiciones de vida para ella y para su familia. Y entonces, como sociedad, vamos a tener mejores condiciones de vida. Si Alexis no tiene trabajo, Alexis se va a dedicar a robar, ¿verdad? Y posiblemente me va a robar a mí. Alexis se va a dedicar a hacer daño a la demás gente y posiblemente me va a hacer daño a mí, ¿verdad? Entonces, por eso el derecho al trabajo pasa a ser un derecho colectivo, porque si Alexis se queda sin trabajo, no solo hay una afectación personal a título individual, sino que tenemos una afectación todos como sociedad. Si yo invito a Alexis a mi cumpleaños y no tiene trabajo, no me va a traer regalo, ¿sí? Entonces nos vemos afectados socialmente. Si Alexis no tiene trabajo, le invitamos a un almuerzo hoy, va a llegar, va a pedir, pero no va a pagar. Entonces, ¿a quién nos carga? A todos los demás compañeros. Entonces, los trabajos, y lo mismo pasa con el tema de la educación, ¿verdad? Si Alexis tiene derecho a la educación, Alexis va a ser una persona estudiosa, una persona culta, ¿verdad? Que no le va a hacer daños a los demás, no va a estar en grupos sociales vulnerables o desprotegidos, no va a estar vulnerable a estar en maras, por ejemplo, ¿verdad? O buscar otro tipo de alicientes por no haber tenido derecho al estudio. Por eso nosotros vemos que los derechos como el trabajo, la educación superior, la cultura, son derechos que nos corresponden a todos en un conglomerado social, ¿verdad? Entonces no solo se viola cuando una comunidad, por ejemplo, vamos a nuestro país, ¿qué pasa si no hay una escuela en Huehuetenango? La gente pudiera decir, a mí no me importa porque es allá en Huehuetenango donde no hay, pero aquí en la ciudad yo sí tengo. Pero ¿qué termina pasando? Somos un mismo país y si Huehuetenango no se desarrolla, tampoco se desarrolla la ciudad. Entonces son derechos de segunda generación porque son derechos que van a ser exigidos como personas humanas, ¿verdad? Va a ser un derecho humano, pero el beneficio va a ser colectivo, es para todos. Entonces, obviamente, cuando se viola un derecho de estos, repito, salud, educación, cultura, el respeto a los pueblos indígenas, estamos vulnerando a toda una sociedad, no solo a una persona. Entonces, cuando yo discrimino a una persona, no discrimino a una persona a lo individual, sino que estoy discriminando a muchos que se sienten afectados por ese derecho humano a la identidad, ¿verdad? Como una población indígena, por ejemplo, como lo regula nuestra Constitución. Entonces, esa pasa a ser la diferencia entre los derechos de primera y segunda generación desde la doctrina. Tenía ahí una mano levantada, no sé si alguien quería... no, ok, ya la bajaron. Vamos con Walter, la tercera generación. Buenas noches, licenciado. Solo para comenzar, la información lo saqué del libro del Derecho Internacional Público de Carlos Ravelo Solchaita sobre el informe sobre la situación de discriminación a partir de casos acompañados de la DEMI CODISRA de las Naciones Unidas y sobre el libro de Introducción al Derecho. Okay. Pero para comenzar, los derechos de tercera generación, o también llamados transterritoriales, son los que van a trascender más allá del país,
que están fuera de nuestras fronteras del Estado, ¿verdad? Estos se van a caracterizar porque su dimensión es específicamente internacional y son derechos que solo se plantean a nivel internacional y cuya garantía de ejercicio no va a depender de un Estado, sino también del esfuerzo conjunto de todos, sobre los Estados, las organizaciones públicas, privadas y los individuos. Para agregar un dato histórico, podría ser de que el primer antecedente escrito fue en la conferencia de Argel, en un país africano, en el año 1976, donde se reunieron varios países por la mezcla del esclavismo y el régimen feudal que estaban sobre esa época. Entonces aquí se fue el primero en proponer la división de los derechos humanos en las 3 generaciones, inspirando en los ideales de la Revolución Francesa como la libertad, la igualdad y la fraternidad. En el libro del doctor Carlos Rodríguez Ochaita menciona que los derechos que podrían mencionar en estos es el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y adecuado, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la comunicación internacional, derecho a la paz y seguridad, derecho a los cónyuges de decidir libre y responsablemente el número y el momento de nacimiento de sus hijos, así como el derecho a la educación e información adecuadas al respecto. Entonces, licenciado, solamente encontré esa dicha información. Muy bien, Walter. O sea, son derechos que ya han ido naciendo del concierto de las naciones, ¿verdad? En discusiones de un país y otro, de un reconocimiento más generalizado. Erika, ¿algo que aportar a la tercera generación? Sí, licenciado. Con respecto a los derechos de la tercera generación, nacen de las urgencias que se han necesitado atender en el siglo XX y en el siglo XXI. Por ejemplo, la protección a la información privada de cada uno. También el derecho a la identificación de una etnia que uno puede tener. Entonces, van de acuerdo a las necesidades que van surgiendo y eso atiende a una de las características de los derechos humanos, que es la progresividad. Sí. Muy bien. Excelente, Erika. Miren qué interesante. Justo por eso los detractores de esta clasificación dicen, bueno, ¿y qué pasa ahora con los derechos que se están legislando en este momento, ¿verdad? A nivel internacional, por ejemplo, el LGTBIQ, ¿verdad? O los temas de la legalización de marihuana, por ejemplo. Son temas que están evolucionando hoy. ¿Dónde caben? Primera, segunda, tercera generación, ¿verdad? Entonces los detractores por eso dicen, mire, hagamos una cuarta generación, ¿verdad? Que es de lo que se está evolucionando y hay alguna teoría ahí sobre una cuarta generación. Entonces los detractores en algún momento dicen, miren, de esa clasificación doctrinaria, repito, dicen, bueno, los derechos humanos, si son progresistas, si son evolutivos, si son cambiantes, si van a seguir naciendo nuevos derechos, pues evidentemente no puede haber una clasificación cerrada que limite o restrinja la nueva evolución de los derechos. Pero excelente, la verdad que el grupo E, como que se hubieran coordinado, porque muy bien integrados, a ver si se conocen, ¿verdad? Pero muy interesante la clase y para mí ha sido un ejercicio simpático, ¿verdad? Porque muy entretenido y sobre todo muy enriquecedor con el aporte de cada uno de ustedes. Tenía levantada la mano Jacqueline. Sí, buenas noches. Fíjese que yo quería agregar que también hay diversos autores que ya agregan una cuarta generación, pero que es respecto a las tecnologías de información y comunicación. Y más que todo en esto de la pandemia. Pero no la miro. Ahí está. Jacqueline Gabriela. Sí, es que para anotar su nombre. Pero que hay autores. Ok. Ya. Hay autores que agregan la cuarta generación respecto a las tecnologías de información y comunicación y como le decía ya con esto de la virtualidad por respecto a la pandemia, que las tecnologías de comunicación fueran las que nos ayudaron a seguir en los diversos ámbitos de la vida, ¿verdad? Tanto educación como el trabajo y hasta en el ámbito judicial. Entonces, probablemente que ya en unos años ya no solo sean 3 generaciones, sino que ya exista una cuarta. Muy cierto, ¿verdad? Esa cuarta generación que habla de las tecnologías de la información también tiene sus tratadistas a favor y en contra, ¿verdad? Porque algunos dicen, mire, el derecho humano a los temas de tecnología de la información, al uso de datos a nivel internacional, el uso de plataformas gratuitas, ¿verdad? Donde no hay seguridad de la información, el uso de temas de seguridad, ¿verdad? Biométricos en los celulares, las retinas, rostros,
y la comercialización de eso. Bueno, hay tanto en temas de tecnología de la información y buen aporte el de Jacqueline, precisamente las nuevas teorías se está desarrollando hoy por hoy, esa posible cuarta generación en sus distintas aristas. Jeffrey. Como ya lo mencionó la compañera licenciado, el derecho al Internet, aunque me gustaría que como estudiantes del derecho... Espérame, Jeffrey, que no lo... aquí ya lo ubiqué. Es que como no tiene prendida la cámara, solo me aparece el primer nombre, pero ya. Jeffrey Javier, ¿verdad? Exacto. Como había mencionado la compañera sobre la tecnología y todo, como estudiantes del derecho y con el apoyo suyo o con otro licenciado, me gustaría presentar una iniciativa de ley que obliga a las empresas de comunicación a dar gratuitamente las plataformas virtuales que nos sirvan a nosotros como estudiantes y a los estudiantes de bajos recursos. Y que esas plataformas sean gratuitas sin necesidad de comprar un paquete de internet, ya que una empresa por ahí da 30 días de las plataformas de Meet, Classroom, al comprar una tarjeta de 50 quetzales, si no estoy mal. Ese sería mi aporte. Incluso, muy bien, Jeffrey. Yo no sé si usted estaba viendo el tema de su tesis, pero se lo dejo ahí. Yo creo que puede ser un buen tema de tesis, ¿verdad? Recuérdense que nosotros tenemos tres títulos. Abogado, ¿verdad? El que va a ir a litigar a los tribunales en área penal, civil, constitucional, mercantil. Está el notariado, ¿verdad? Todos aquellos que se van a dedicar en su notaría a hacer escrituras públicas, legalizaciones, actas notariales, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria. Pero tenemos un tercer título, y esa es la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Es hacer precisamente esos estudios que demandan la creación o deslegislación de normativa para una mejor convivencia social, ¿verdad? Y en ese marco, Jeffrey, pues sí, su aporte puede ser interesante. Si se anima, que le revise la tesis, pero averigua antes cómo soy para que no se arriesgue. Porque sí me gusta revisar tesis, pues soy un poquito exigente. Entonces, si se anima, entrémosle. De acuerdo, Lick, ahí lo tomaré presente en su comentario. Y qué bueno que puedan ser aportes, porque esa es la razón de las tesis, ¿verdad? Que no sean un requisito para graduarse y para llenar la biblioteca de la facultad, sino que sea realmente una propuesta de solución. Lean el artículo 80, si no estoy mal, 82 de la Constitución, ¿verdad? Donde dice que es una obligación de la universidad proponer soluciones a los problemas nacionales. Vamos a ver, se lo voy a leer. Así terminamos inspirados la clase de hoy. El 82. Dice autonomía de la universidad. En la última oración dice promoverá, o sea, la universidad, ¿verdad? Por todos los medios a su alcance, la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales, ¿verdad? Hoy por hoy, los temas de la virtualidad, imagínense esa discusión, ¿verdad? Si la virtualidad viene a ser concebida como un derecho humano y la posibilidad de que este derecho humano se manifieste en el derecho a la educación, por ejemplo, como las plataformas virtuales gratuitas. Y también puede ser orientado para alguien más en los temas de salud. Hoy por hoy, yo les he compartido a ustedes que yo tengo el honor de representar a la universidad en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace ya citas a través de videoconferencias para que la gente no llegue cuando son consultas menores, ¿verdad? Entonces se puede hacer una cita al médico a través de este mecanismo para evitar la presencialidad y posibles contagios. Entonces, citas de seguimiento y todo. Entonces, por ejemplo, si este es un mecanismo, puede convertirse hoy por hoy en un derecho humano, ¿verdad? El acceso a la... Entonces, si es un derecho humano, ya vienen las consideraciones posteriores, ¿verdad? ¿Cuál es el costo del Internet? ¿Cuál es el costo de un equipo? Y por eso es que también muchos funcionarios públicos se esfuerzan. En la universidad hace muchos años hubo un proyecto de Internet gratuito adentro del campus universitario, ¿verdad? Muchos alcaldes ponen Internet gratuito en los parques municipales, precisamente por eso, porque han venido a concebir a las tecnologías de la información como un derecho humano. Entonces, miren qué interesante discusión. A ver si con el tiempo, cuando ustedes ya estén graduados y les toque dar clases, puede ser que ya exista una cuarta o una quinta generación, ¿verdad? Pero el derecho, pues, es cambiante y siempre se está escribiendo nuevas tendencias, así que ya veremos qué nuevas
aportes tienen los juristas, los publicistas, ¿verdad? Para el derecho internacional público. Yo quiero agradecerles, ya para terminar, los aportes de los compañeros. Lamento, ¿verdad? Los que no hayan estado presentes. Jacqueline Núñez no nos contestó nunca, ni Edgar Félix, Elda Ventura tampoco, ¿verdad? Pero yo, más que ver a los que no estuvieron, quiero aplaudir y agradecer el aporte de todos los que se prepararon, ¿verdad? Espero que les haya gustado la dinámica. Yo espero sábado, domingo les voy a subir una encuesta nada más de satisfacción para que me califique con 1, 2 y 3 el ejercicio, y lo importante es que también haya retroalimentación para ustedes, ¿verdad? No solo es el tiempo ni llegar a los puntos, sino que la dinámica sea entretenida de tal manera que podamos aprender de mejor manera y sobre todo ya al nivel que ustedes tienen próximos a ser abogados y notarios. Así que muchas gracias, les deseo un buen fin de semana. Sí, Patricia. Buenas noches, es que yo quisiera hablar con usted antes de que finalice la clase, cuando ya se hayan retirado. Ya me quedo un ratito. No tenga pena. Está bien, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, les deseo un feliz fin de semana, y el lunes pues sí tenemos clase, ¿verdad? Aunque sea el Día del Cariño. Entonces mejor, porque si hay 17 personas, no importa que aparezcan 2 en las cámaras, siempre y cuando pongan atención. Así que les deseo feliz fin de semana y anticipadamente feliz Día del Cariño. Nos vemos el lunes. Feliz noche, Lica, la orden. Buenas noches. Gracias.